Bueno, en este mundo siempre nos ha tocado encontrarnos con personas de todo tipo, ¿no? Sobre todo aquellas que llegan a una habitación y nada más con su presencia sabemos que se sienten la gran cosa, ¿no? Sí, el lenguaje cinético, el lenguaje corporal tiene mucho que ver, pero una vez que los escuchamos hablar y vemos que empiezan a fanfarronear de sus logros, de sus capacidades, de sus habilidades o de sus posesiones, sabemos que nos está tocando convivir con una persona harto pesada y difícil de aguantar. Pero ¿por qué son así las personas? ¿Por qué presumimos? ¿Por qué solemos vanagloriarnos de éxitos, de conquistas, de cuestiones materiales? ¿Eso estará diciendo algo de lo que por dentro carecemos o de lo que también carecemos por fuera? Hoy está con nosotros Edmundo Sánchez para ayudarnos a entender este misterio. Edmundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dime de lo Muy que bien. presumes y te diré de lo que careces. Así dice el refrán popular. Así es. Entonces ya no puedo presumir esta mañana de nada. No, ya, Chispas. está prohibido. Está prohibido. No puedes presumir de No ser puedo un buen presumir. psicólogo, por lo pronto. De buen psicólogo. No, fíjate que lo que estaba pensando realmente ahorita que lo escuchaba con lo de los apps y la combinación de colores me parece como muy interesante. Y esa era la duda que tenía, ¿no? De a veces las combinaciones que hago con mis colores de camisa y corbata y me quedo así como, a lo mejor ando, diría mi abuela, haciendo pipí fuera de la vacinica, ¿no? Pero espero que no. Pero bueno, esta parte de la gente que a veces presume, yo creo que básicamente, contestando el planteamiento que haces, Javier, se debe a dos cosas. Una es un mecanismo de compensación, es decir, aquel se necesita como dejar en claro lo que sí para ocultar lo que no. Aunque el refrán dice, dime de qué presumes, te diré que careces, que también muchas veces la presunción va en una manera de tapar lo que no hay del mismo tipo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy muy generoso, ¿no? Soy buena persona, cuando en realidad pues no lo soy. Entonces muchas veces la presunción, ahí aplicaría el refrán, ¿no? Dime de qué presumes, te diré que careces, pues va en ese sentido de decir algo que tú sabes que no y que lo sacas como a manera de presunción, pero lo dices más como una compensación interior, no sé si me explico, es decir, estás como tratando de convencerte a ti mismo, más que a los demás. Cuando estás presumiendo de lo que careces, más es como convencerte a ti, como tratar de hacerte sentir bien en la ausencia de ese, mi ejemplo, la generosidad, pues tú lo remarcas para no sentirte culpable de no ser tan generoso. Ese sería como un primer nivel, una primera instancia. Otras veces cuando se presume lo que sí se tiene, refleja una inseguridad de otras áreas, ¿no? Es decir, cuando tú haces demasiado énfasis en el carro que tienes, pues posiblemente es porque no te va bien en el aspecto afectivo, digamos. No estoy dando ejemplos muy tontos para que quede muy claro. Entonces, yo creo que no habría que presumir per se nada, ¿no? Es decir, yo creo que al final de cuentas lo que nosotros somos se permea, ¿no? Es decir, Claro. si tú eres tú, a lo largo del tiempo que la gente que te conoce acaba por saber quién eres, ¿no? ¿Qué tienes? Y no nada más yo diría, y lo de menos ese sentido material, sino quién eres como persona, ¿no? O sea, ¿qué aportas? ¿Qué eres? ¿Cuál es tu personalidad, tu carácter? Si eres o no eres generoso, ¿no? Y al final del día, todavía lo voy a complicar más, tampoco importaría lo que la gente piensa de ti, ¿no? Es decir, si yo estoy a gusto con mi nivel de generosidad, pues yo estoy a gusto con mi nivel de generosidad. Ni tengo que estar supeditado a lo que el otro piense y contar con su aprobación, ni tampoco tengo por qué estar presumiendo lo que hago, hice o dejé de hacer. Entonces, y ese sería el otro aspecto, ¿no? de la presunción en esa búsqueda de aceptación, ¿no? O sea, porque queremos impresionar al otro, o queremos la admiración del otro, o queremos la aprobación del otro. Entonces El nos parece reconocimiento. el reconocimiento, exacto. Entonces nos parece como importante ir por la vida diciendo, no, pues yo tengo el premio del micrófono de oro aquí del año 2009 o 10. No sé. Oye, Edmundo, una pregunta que quiero hacer. También podría pasar que yo he escuchado que muchas veces a lo mejor lo que presumo en mi presente fue lo que no tuve en mi pasado, que puede ser que hay una cierta un vacío por ahí, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de lo económico, ¿no? Que a lo mejor me hizo falta económico cuando estaba chico, tuve muchas carencias, ya sea de comida, de cosas, de cualquier cosa material, ¿no?
Y al momento de yo crecer y tener dinero es cuando dicen que te subes a un ladrillo y te mareas, ¿no? Que ya sientes como que es lo más importante, que lo tienes mucho, que platicas con la gente, que es tu único tema de conversación. Entonces también podría ser la otra parte que te faltó, entonces es lo que más resalto en mi vida en un presente. Me encantó la frase de que te subes a un ladrillo y te mareas. ¿Eh? Ese otro, pero Me encantó. te subes a una carpeta y también te mareas. Y me recordaste una frase que decía Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que solamente existe una persona que está más preocupada y habla más del dinero que los ricos. Son los pobres. Es algo muy curioso, una frase para reflexionar, ¿no? La única persona que está más preocupada por el dinero y habla de él que el rico es el pobre. Tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido. Entonces, yo te diría que sí suele suceder esto, pero yo creo que cuando hay una carencia no necesariamente te lleva a la presunción cuando estás en la presencia de. Yo tengo un amigo, por ejemplo, muy querido, que su infancia fue terrible y en carencia, sin llegar a ser una pobreza extrema, pero por ejemplo, él decía que tenía un par de zapatos, ¿no? Y eran los mismos zapatos para ir a jugar, para ir a la escuela y para ir a una fiesta, y hasta que no tenían hoyo, ¿no? De que se veía el calcetín, pues no había reposición, ¿no? Y todavía era la famosa que se acostumbraba porque las suelas eran de cuero en aquel entonces, no eran de goma, y entonces pues había que ponerle suelas nuevas, ¿no? Entonces, esto ha sucedido en su vida ahora que él tiene una posición económica bastante holgada. Tiene una colección de zapatos impresionante, ¿no? O sea, tiene zapatos de todos tamaños, colores y sabores. Bueno, no todos tamaños, pero de todos colores y sabores. Pero es algo que él no presume, ¿no? O sea, es algo que no te dice, yo tengo 40 millones, no sé, no. Pero sabes que es un fenómeno que está en él porque hay una compensación. O sea, eso te puede marcar de por vida. Si tiene mucho más zapatos que los que podría tener, no sé, Javier o yo, o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, no necesariamente se tiene que generar en esa presunción constante, pero sí puede pasar, sí puede pasar que en la carencia estés presumiendo la presencia. Ahora, otro que es más común es lo que se llama vivir en las glorias del pasado, ¿no? Es esa presunción de lo que fue y que ya no es. Y es algo muy, muy importante porque en el momento en que tú empiezas a darle más valor a lo que fuiste y no a lo que eres, pues estás perdido, ¿no? Entonces, mucha gente habla de eso, ¿no? Lo que en inglés se dice los has-beens, ¿no? Es decir, ya los que fueron, los que hicieron, no, pues es que yo gané el maratón cuando estaba en la primaria. Pues sí, pero eso fue en la primaria, o sea, ¿qué hiciste esta semana, no? ¿Cuál es tu mérito ahora, no? ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy? Y esto es muy común, ¿eh? La gente que vive de las glorias del pasado, ¿no? Yo en 1925 andaba yo, no, pues no, tenemos un amigo que se jactaba mucho de eso, ¿no? ¿Qué me puedes tú a mí decir si yo andaba en la revolución? Edmundo, quisiera preguntarte, me gustaría que nos ayudaras a definir en términos muy simples, para que todos partiéramos de lo mismo, ¿qué es la presunción? Qué interesante pregunta. La presunción consiste nada más en mostrar de manera excesiva algún rasgo, atributo, cualidad o posesión que tú tienes, ¿no? Es dejar como muy evidente. Ahora, hay presunciones muy sutiles, ¿no? Hay gente muy hábil para hacerlo, ¿no? Porque, no sé, habrá gente que te dice, ¿ya viste mi carro nuevo que traigo? No sé, eso es muy evidente. Pero hay gente que dice, fíjate que salió una promoción y tuve la oportunidad de comprarme el nuevo BMW, ¿no? Entonces, es una presunción completamente diferente, pero a final de cuentas está el mensaje, ¿no? Es que entonces somos entrenados desde siempre para hacer eso. Somos entrenados para tener éxito, para tener más, para ser los primeros, para ser los campeones, para triunfar. O sea, finalmente la parte que no nos enseñan a bien es cómo podemos presumir todo eso sin excedernos. Porque de alguna manera todos lo tratamos y necesitamos que los demás lo sepan. Porque Sí, buscamos el reconocimiento. por supuesto, pero no está limitado a la posesión, ¿eh? O sea, hay gente que no le interesa las cosas materiales, pero Pero sí va en las una presunción de, sí, espirituales. claro, he sido el otro día escuché algo que me encantó, pues he sido muy buen marido porque nunca te he golpeado y nunca he faltado a dormir. Entonces, ¿de veras estoy escuchando esto? ¿No? Y obviamente hay gente que te va a presumir que ha sido un buen marido y está mostrando un rasgo, una cualidad, que además no necesariamente, que es un tema muy interesante, la parte donde tú demuestras de manera exagerada el rasgo, la posesión o la característica, pero que no necesariamente es cierta, ¿no? O sea, hay mucha gente que presume de manera mentirosa. A mí me tocó hace muchos años en la Ciudad de México, donde los carros subieron de valor desorbitantemente. Te estoy hablando de finales de mediados de los 80s. Y las casas estaban en un valor medio. Entonces, a mí me tocó ver a alguien que se bajaba de un carro que valía más que su casa. Y tú dices, no es posible, ¿no?
Sí, pero esa es la cultura de la presunción, porque pues la gente te ve subir y bajarte del carro, pero no te ve entrar y salir de tu casa, ¿no? Entonces no tiene sentido, si lo analizas, no tiene lógica, ¿no? Y son cosas que no pueden pasar muy fácilmente casi en ninguna sociedad, pero eso sucedió a mediados de los 80s en México, ¿no? Pero sucede con otras cosas que sí están más al alcance que un carro. Por claro. ejemplo, relojes, ropa, La ropa, marca, la ropa, así es, accesorios. así es. Todo eso es una forma de estar enviando ese mismo mensaje, nada más que no verbal, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero es una cultura más de apariencia, ¿no? Que va muy de la mano con la presunción, pero es parte de esa cultura de apariencia de estoy bien, o todo está bien, o soy muy pudiente, o tengo un nivel socioeconómico que normalmente no corresponde, ¿no? Y la gente la pone en muchos aprietos, ¿no? Porque vive endeudada o con complicaciones, ¿no? O con carencias en otras áreas, porque si tú le dedicas la cargada a comprar ropa de marca y no tienes el presupuesto, pues lo estás quitando de otro lado, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues habrá gente que diga, pues yo prefiero llevar a mis hijas a Disney y comprarme un saco de descuento, ¿no? O sea, sí, la verdad. Oye, Edmundo, y también cuando dicen que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Que es la parte contraria, que como tú dices, presumo lo que tengo, doy este mensaje a la sociedad, pero en realidad como persona ni me preocupo por mi educación o por mi buen trato. Esas personas también que tratan mal a los demás porque piensan que las posesiones es lo que debe regir, ¿no?, la sociedad. Aunque yo te diría que en ese sentido, un poco relacionado con el tema, es el que los verdaderos y auténticos ricos y millonarios generalmente no son presumidos, ¿no? Eso es algo muy curioso. Sí, O sea, sí. cuando ves a alguien como Bill Gates o nuestro mismo Carlos Slim, como era Onassis en su momento. Onassis era hasta avaro, ¿eh? O sea, el hombre más rico del mundo en su momento iba con la camisa luida, ¿no? O sea, usaba la ropa hasta que se la acababa, ¿no? O sea, es algo muy curioso, pero es otra manera de pensar, es otra dimensión, es otro nivel y bueno, pues el tema da para mucho más, pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, pues sí, esto es cierto y bueno, pues ni modo, te vamos a tener que agradecer la visita, Edmundo, y esperarte el día de mañana. Por lo pronto, danos tus números de contacto, sí, es tan amable. Con muchísimo gusto me pueden encontrar en el 619-618-2864. El teléfono es de San Diego, yo le puedo atender en Tijuana o en San Diego, 619-618-2864. Recuerdo que hoy, lunes 14 a las 7 de la tarde, tenemos la conferencia sobre el quinto secreto de la felicidad. Esto es en San Diego, hoy a las 7. Si quiere usted más información, márqueme 619-618-2864. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Como Cada Mañana.